No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común hoy con Rodrigo Medellín. Él es el encargado del laboratorio que en la UNAM estudia a los animales vertebrados. Hay muchos entre ellos, pero su favorito es el murciélago. Quizá por eso le dicen Batman. ¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto en saludarte. Un gusto estar aquí contigo, Ricardo. Gracias por invitarme. Yo esperaba verte ya uniformado con la capa, el antifaz. Eso solo en la noche. ¿Desde hace cuánto te dicen Batman? Hace ya muchos años, porque cuando hablas de murciélagos, inmediatamente la gente, oye, entonces tú eres Batman, ¿verdad? Pero cuando realmente agarró raíz esto, fue a raíz de un documental que hicimos con la BBC de Londres que narró Sir David Attenborough. Y él es el que me dijo, pues tú vas a ser Batman. Y entonces el título del documental es El Batman de México. Y veo que en el saco traes un Batman, ¿no? Aquí traigo un murciélaguito, claro, que es hecho por una amiga australiana, sí. Kia, hablábamos recientemente sobre la enorme diversidad que tiene México de aves y el cuidado que tenemos que tener para que esa diversidad se mantenga. Pero el ave es un animal que nos hace latir el corazón. El murciélago nos asusta, Y sin embargo, el 60% del trabajo que hace justamente este laboratorio está dedicado a murciélagos. Cuéntame, ¿qué tan importante es para México el murciélago y por qué, además de tus gustos personales, es un animal vertebrado que merece nuestra atención? Claro, mira, es muy difícil hablar de el murciélago porque es tal la diversidad que es como con las aves. Tú no dices el pájaro, dices las aves. Y en el mismo caso los murciélagos. México tiene 140 especies de murciélagos. Aquí en la Ciudad de México tenemos más de 20 especies de murciélagos. Aquí, cerca de mi casa. Aquí cerca de tu casa, yo te garantizo que salimos ahorita en la noche con un detector de murciélagos y vamos a encontrar 3 o 4. ¿Cómo se detecta el murciélago? Pues hay unos aparatitos que le pones a tu celular y que lo convierten en un detector de murciélagos que escucha los sonidos de alta frecuencia que emiten los murciélagos y tú puedes ver aquí en la pantalla y puedes escuchar cómo está gritando y entonces... Porque mi oído no alcanza a escuchar. No te alcanza. Nosotros los seres humanos oímos hasta más o menos 20 kilohertz. Bueno, tú y yo ya oímos un poco menos, ¿verdad? Muy bien. Pero sobre los 20. murciélagos, sí, pues sí, los murciélagos están gritando del orden desde 15 kilohertz hasta 200 kilohertz. Entonces son frecuencias altísimas que no escuchamos nosotros, pero que ellos usan para orientarse en el aire, encontrar mosquitos, etcétera, y comérselos en el aire. Hay quien diría, son ratas con alas, y perdón que lo ponga ahí. Nada que ver con las ratas, nada que ver con las ratas. Los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más diverso del mundo, 1,400 especies en el mundo, ¿no? Y tenemos 3 beneficios, Ricardo, que tocan cada día de nuestras vidas, que los murciélagos nos dan. Por ejemplo, si esta mañana te echaste un tamalito o en la noche te vas a ir a echar unos tacos, ese maíz que tenemos allí, lo hemos demostrado muchas veces, entre el 30 y 40% del maíz que tiene México lo tiene gracias a que los murciélagos se han alimentado de las plagas del maíz. Nada más en el extremo norte de México, de Sonora a Tamaulipas, calculamos que tenemos entre 20 y 30 millones de murciélagos de una sola especie, el murciélago guanero, que también vive aquí en la ciudad. Bueno, cada millón de esos murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Es un fumigante. Es un fumigante natural que además lo único que pide es que lo dejes en paz. No te cobra, no te cuesta, no te pasa enfermedades, nada de nada. Y lo único que está haciendo es beneficiarte.
¿Cómo se construyó esta mitología que nos lleva del murciélago al vampiro? Y Fíjate que que acaba con las vacas y le exacto. saca la sangre. De A ver, toda las esta historia que está tan cerca desde nuestra infancia y que en buena manera es mentira, ¿cómo llegó? de las más de 1,400 especies de murciélagos en el mundo, hay 3 que efectivamente comen sangre. Y las 3 viven en México, viven desde México hasta Argentina. Pero son animales que nosotros convertimos en problemas porque antes comían sangre de animales silvestres como tapires, venados, jabalíes, que son animales raros que viven en densidades bajas y por lo tanto los vampiros también estaban en densidades bajas. Pero cuando llega el ser humano y les pone el ganado enfrente, pues es ponerles la mesa y entonces van las poblaciones para arriba. Ahora, ¿cómo llegó El esta vampiro conexión? es una deriva, es una especie de murciélago, sí Murciélagos existe. hematófagos se Sí. les llama vampiros, pero el vocablo vampir viene del serbio de Europa Central, viene de la Edad Media, en donde vampir era un ser humano muerto que revivía en las noches y salía a morderle la sangre, a comer la sangre de la gente, ¿ok? Zombie. No había ninguna conexión con un ser humano. Luego llega Hernán Cortés con sus escribas a México, incluyendo a Gonzalo Fernández de Oviedo, un hombre muy, muy observador, que reporta en sus crónicas que la primera noche que pasaron los soldados y los caballos allá en Champotón, él vio unos animalitos que salían en la noche que volaban y que se posaban sobre los caballos o sobre los soldados y los mordían para alimentarse de su sangre. Nunca dice la palabra murciélago, pero ahí es la primera observación del mundo occidental de un murciélago hematófago, ¿no? Estamos hablando de 1520, 1521. Vamos a darle 360 años para adelante. 1860 está Bram Stoker escribiendo su maravillosísima novela Drácula, ¿ok? Pero Bram Stoker tiene el gran problema de que Drácula tiene que moverse grandes distancias rápidamente. Y él es un aficionado a la historia, se va a las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo, ve que hay un murciélaguito que hace esto y dice, pues entonces mi vampir humano se va a convertir en murciélago, va a volar toda esa distancia y luego va a morder a la muchacha. Ese es el momento, Ricardo, en que la imagen pública de los murciélagos se viene hasta el suelo. Y viene Batman a rescatarlos. Y entonces, pues, ¿Por qué la universidad? ¿Por qué la ciencia? ¿Por qué todo este esfuerzo para protegerlos, para volver sustentable su medio ambiente, su modo de vida? ¿Por qué le has dedicado tu vida al pues murciélago? mira, resulta que yo me he definido a mí mismo como una de las personas más felices que yo conozco. Yo hago exactamente lo que quiero y además me pagan por ello. ¡Qué maravilla! Dime, ¿tienes algún manual para lograr eso? ¿O hay que Sigue- dedicarse a cuidar murciélagos para Sigue hacerlo? tu pasión. La pasión que sea lo que te abre las puertas del mundo, eso es lo que tienes que seguir. Y eso es lo que pasó conmigo. Yo desde muy chavillo estoy con esto. Mis primeras palabras fueron flamingo, no mamá, no papá, fue flamingo, ¿no? Y luego cuando yo tenía ¿Dónde 11 estabas? años. ¿Estabas en Yucatán o dónde viste un flamingo? Aquí, pero estaba yo viendo libros de animales todos los días, toda la vida, Navidades, mis cumpleaños. ¿Qué quieres? Libros de animales. ¿Y a dónde quieres ir? ¿Al zoológico o al campo a ver animales? Toda mi vida. Cuando yo tenía 11 años, había en la televisión mexicana un programa que se llamaba El Gran Premio de los 64,000 pesos. Ujú. Y ahí Pedro Ferriz, el papá, me preguntó, yo dije, yo quiero ir a que me pregunten cosas de mamíferos porque yo sé de mamíferos. Y mi mamá me volteaba a ver y me dice, niño, tú vete a jugar, hombre. ¿Qué edad tienes tenías? 11 años. Y entonces mi madre, después de yo estar duro y duro, me llevó con los productores del programa. Y los productores dijeron, mira, este es un programa en el que la gente tiene información de verdad en la cabeza y la va a mostrar. No es un programa en el que el niño va a venir a tirar una pelota y se va a llevar un premio. Y entonces mi mamá les dijo, pues pregúntenle al niño. Entonces empezaron a preguntarme, sacaron un libro y a preguntarme. Y yo ¿Qué preguntas te hacían? me decían, por ejemplo, ¿cuántos grupos de monos hay en el mundo y dónde viven? Y en ese tiempo la clasificación de los monos eran
catarrinos, los del Nuevo Mundo, platirrinos, los del Viejo Mundo, y antropomorfos, el chimpancé, el gorila, el orangután y el ser humano. Y yo les contesté eso. Dijeron, pues felicidades, porque eres el primer niño en el programa. Y entonces empecé a aparecer. Y en esos... ¿Te llevaste los 64? No me llevé los 64. ¿Nunca te los llevaste? No me los llevé, pero aparecí como 6 sábados, ¿no? Prime Time, México, etcétera. Todo el mundo está viendo, incluido el decano del estudio de los mamíferos en México, el doctor Bernardo Villa, que falleció hace unos años, que me llamó a mi casa y me dijo, oye, pues yo veo que tú tienes interés en los mamíferos, ¿por qué no vienes al Instituto de Biología de la UNAM y aquí te llevamos al campo a que tú veas a los animales que tanto te apasionan? Eso fue un sueño hecho realidad para un niño de 11 años con esos intereses y desde entonces ya no volteé a ver para atrás. ¿Biología primero? Primero estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y luego te volviste doctor en ecología. Y luego me hice doctor en ecología en la Universidad de Florida en Gainesville. Me queda minuto y medio para el niño de 11 años que está viendo este programa ahorita. ¿Qué es eso de ser doctor en ecología? Es seguir tu pasión. Okay. No dejes que la pasión, la curiosidad por el mundo natural te la maten. México y el mundo necesitan muchos más científicos. Yo sigo siendo el mismo niño de 11 años dentro de mí. Necesitamos de ti. Vamos a seguir en esta senda de la ciencia. ¿Por qué ecología? Porque es la manera de entender cuál es nuestra relación como seres humanos con el mundo natural. Y el mundo natural hoy nos está mandando muchas señales de que ya no aguanta. La pandemia es un ejemplo, pero todos podemos hacer algo para reducir nuestro impacto en el mundo. La pandemia nos reconectó con la naturaleza, Rodrigo. La pandemia es una manera de que la naturaleza nos está reconectando. Fue un llamado de atención. Es un llamado de atención en donde todos tenemos algo que hacer. Tenemos que reducir nuestro consumo de carne, tenemos que involucrarnos en la manera como los animales son producidos, tenemos que reducir nuestro consumo de agua, de plásticos, mejorar la manera como producimos basura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que todos podemos hacer. Lo único que no se vale es seguir viviendo nuestra vida sin ningún cambio en la vida. Pregunto, si yo vuelvo a ver una amenaza contra el planeta, ¿puedo mandar este haz de luz con Batman y echarte un telefonazo? Pues así hemos estado. Una señal de humo. Así llevamos toda la vida resolviendo problemas, porque esa es nuestra obligación. Nos debemos al pueblo mexicano, mi salario viene del pueblo mexicano y la gente no sabe qué es lo que hago, eso no puede ser. Muy bien, Batman, pues muchísimas gracias por hablar contigo. Es que normalmente viene gente que no es común, pero contigo de plano, no hay lugar común. Qué delicia de conversación y transmites esa felicidad. Muchísimas gracias, Ricardo, un gusto estar aquí. Bueno, pues conversación con Batman, Rodrigo Medellín, muchísimas gracias por acompañarnos. Próximo sábado, 11 de la noche, esto es ADN 40.